Saludos cordiales a todos. Vamos a presentar nuestra investigación titulada Actitudes hacia el estudio y acoso escolar, la cual es presentada por el maestro Francisco Javier Rodríguez García, la doctora Beatriz Mabel Pacheco Amigo y la doctora Emma Perla Solís Reséndez, y en mi nombre, el doctor Jorge Luis Lozano Gutiérrez. Somos docentes investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, adscritos a la Unidad Académica de Psicología. Por lo tanto, en este momento, vamos a abordar el trabajo, actitudes hacia el estudio y el acoso escolar. Sí. Es sabido que es un fenómeno de interacción necesario en el ámbito escolar. No podemos dejar de relacionarnos con los demás, ¿sí?, desde los diferentes aspectos, tanto alumnos, maestros, administrativos, directivos, ¿sí?, tienen que estar en constante interrelación. Por eso es importante ubicar en un momento dado cómo se daría esa interrelación, y principalmente la interrelación dirigida a los alumnos, ¿sí?, interrelación que sea solamente entre ellos. Es importante las instituciones que intervienen en la cuestión de la educación de los individuos. Entre ellos, principalmente, la familia, que es donde se van a adquirir las actitudes necesarias para interrelacionar adecuadamente en un contexto institucional que le seguiría, que sería la escuela. En estos dos tipos de instituciones trabajamos la socialización, es decir, la incorporación del sujeto a la sociedad, en donde tiene que seguir normas, tradiciones, valores que le van a permitir desarrollar esa sociedad. Pero se presenta en un momento dado la violencia entre lo que serían alumnos, entre pares, ¿sí?, alumnos, ¿sí?, que en un momento dado tendría que trabajarse y ver cómo es que la interrelación entre las instituciones escolar y la familia, cómo van a llevar esa relación y qué es lo que se ha hecho, ¿sí? Actualmente, sí, tenemos ¿sí?, el proceso en donde se ha aumentado la violencia, la violencia en las escuelas, y más el acoso escolar. Cuando hablamos, entonces, vamos aquí las principales variables que vamos a manejar, sí, va a ser actitudes hacia el estudio y acoso escolar. Cuando hablamos de actitudes, hablamos de la forma de pensar, sentir y actuar, ¿sí?, que las personas tienen ante personas, ante situaciones o ante objetos, ¿sí? Y eso nos va a dar tres características importantes que tienen las actitudes. El aspecto cognitivo, que son los conocimientos que llega, en este caso el alumno, ¿sí?, con qué conocimientos llega a través de esas relaciones sociales, ¿sí?, cómo las aplica. Y luego viene el aspecto emocional, cómo vive emocionalmente esas actitudes, y en última instancia el aspecto conductual, que es donde se va a manifestar de alguna manera lo que sería la violencia, ¿sí?, entre pares, ¿sí?, que llamamos acoso escolar. Cuando hablamos de acoso escolar, hablamos de características específicas. No es lo mismo que violencia escolar en general. La violencia escolar puede ser entre diversos sujetos que intervienen en el proceso, ¿sí?, de la violencia. Aquí vamos a hablar de acoso escolar. Primeramente, una característica se va a dar entre alumnos. Segunda característica, un alumno que tiene más poder que el otro, ¿sí?,
que las agresiones sean constantes, que el sujeto que recibe las agresiones no pueda defenderse, no tenga la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido estamos hablando de lo que sería el acoso escolar y las actitudes. Eso es importante, porque esto es lo que va a marcar, ¿sí?, el desarrollo del acoso escolar en nuestros ámbitos educativos. De alguna manera he sabido que este fenómeno ha ido creciendo, pero todavía puede haber ciertas situaciones en donde no se pueda detectar adecuadamente. Por eso la importancia de esta investigación. Bueno, la investigación, sí, vamos a hablar de su metodología. La investigación la vamos a clasificar de tipo cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal, nada más vamos a medir una vez la variable, va a ser de tipo correlacional. El objetivo que persigue, ¿sí?, esta investigación es identificar la relación entre actitudes hacia el estudio y el acoso escolar. Para tal efecto, se utilizó el cuestionario de hábitos de estudio de José Luis Díaz Vega, que este cuestionario nos va a dar específicamente lo que sería las actitudes hacia el estudio, que es un área de las que sale y que es la única que nos interesa de este cuestionario. Y tenemos también, para el acoso escolar, utilizamos el autotest Cisneros de acoso escolar dirigido a los alumnos. Tiene diversas áreas, sí, como es robo, como es exclusión social, como es eliminación de la comunicación, sí, tiene diversas áreas que vamos a relacionar con las actitudes hacia el estudio. Cabe señalar que la confiabilidad de los instrumentos, el cuestionario de hábitos de estudio de José Luis Díaz Vega se ubicó en una confiabilidad de 0.906, y el acoso escolar, sí, el autotest Cisneros tuvo una confiabilidad de 0.927, ¿sí? Y entonces aquí lo que vamos a trabajar es la correlación entre las actitudes hacia el estudio y el acoso escolar. Vamos a ver, después de aplicar todos los instrumentos, cuáles fueron los resultados. El resultado principal que nos interesa es el área de actitudes hacia el estudio. En el área de actitudes hacia el estudio se ubicó en un 56% de actitudes positivas, ¿sí? Si decimos, está en porcentaje, entonces quedaría alrededor de un 44% de actitudes, ¿sí?, que pudieran ser de tipo negativo, ¿sí?, que no se identifica como algo positivo. En cuanto a los resultados de la prueba de acoso escolar, ¿sí?, cabe señalar que el área más baja estuvo ubicada en un 40%, que indica que hay que indica un nivel medio, ¿sí?, en ese sentido. Entonces, el mínimo fue medio, cuando la máxima que hubo fue del 99%, que indica que es un acoso escolar muy alto, ¿sí? La mínima fue desprecio, ridiculización, con un 40%, ¿sí? De las que nos llamó, que hubo mayor resultado alto, tenemos principalmente restricción de la comunicación, que se ubicó en un 95%, y la exclusión social en un 99%. Cabe señalar que en un momento dado las actitudes de robo se ubicaron en un 80%. Es decir, aquí se ubicaron desde un nivel alto, muy alto, ¿sí?, y un nivel
medio de acoso escolar. ¿Sí? Todo esto lo trabajamos en porcentajes, ¿sí? En donde entonces principalmente, ¿sí? Las áreas que más sobresalieron, ¿sí? Fueron, decíamos, restricción de la comunicación con 95%, exclusión social 99%, pero cabe señalar que las agresiones estuvieron en un 80%, la intimidación en un 80%, el hostigamiento verbal en un 80%. Entonces, las diversas áreas, ¿sí? La coacción fue en un 60%, que ya es un nivel medio también. Entonces, aquí nos damos cuenta que los resultados de acoso escolar son muy altos, ¿sí? Que llegan hasta en algunas áreas al 99%. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a tener las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros obtenemos? Primeramente, las actitudes en general tienden a ser positivas porque se ubican en un 56%, pero deja el margen de un 44%, ¿sí? Para lo que es las actitudes llevadas hacia el acoso escolar. Ese es lo primero, ¿sí? La segunda conclusión, existe el acoso escolar. Nos damos cuenta que existe el acoso escolar que va de medio hasta muy alto, ¿sí? Donde nos llama la atención que el acoso escolar en algunas de las áreas llega a ser hasta 99%, es decir, muy presente. Pero ante eso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El acoso escolar, ¿sí? Se presenta constantemente, pero es normalizado porque la violencia que se da la violencia entre los alumnos, se normaliza, no se visualiza y lo ven como algunas de las condiciones necesarias, que se dan necesariamente, ¿sí? Para llevar a cabo el acoso escolar. Con lo que decimos, ¿sí? La correlación que nos sale entre actitudes y acoso escolar es una relación baja, ¿sí? Y nos da una correlación negativa. Entonces, mientras más actitudes positivas haya, menos acoso escolar existe. Pero ¿sí? ¿Cuál es la situación? Que el acoso escolar se normaliza entre los alumnos. Entonces, hay que trabajar para mejorar esas condiciones. Gracias.